¿Qué impacto tienen los materiales en la vida del hombre? ¿Por qué, a pesar de ser fundamentales para el progreso de la humanidad, su importancia suele pasar inadvertida? Muchas veces valoramos algo solo cuando nos falta. Entonces pensemos, ¿qué pasaría si en un instante desaparecieran todos los materiales desarrollados por el hombre desde épocas remotas? ¿Qué sería de nosotros? Desaparecerían los medios de transporte, las comunicaciones, la indumentaria, las calles, las viviendas, las ciudades. Nos encontraríamos desnudos, deambulando en busca de alimento, refugio y abrigo. Gracias a una tarea que comenzó hace más de 2 millones de años, se desarrollaron infinidad de materiales que nos permiten vivir de la forma en que lo hacemos. Hoy vamos a recorrer esa historia, ese largo proceso convertido en los últimos tiempos en una carrera vertiginosa que conocemos como tecnología de los materiales. Nos encontramos en el Instituto Geológico y Minero de España, concretamente en su museo. Hola, me llamo Gea y vivo aquí, en el Museo Geominero. Os vamos a contar un relato de millones de años, la larga historia de la formación de las rocas en la Tierra. Los minerales son los componentes básicos no solo de nuestro planeta, sino también del resto de planetas y asteroides que se encuentran en el universo. ¿Pero qué es un mineral? Podemos definir mineral como un elemento o compuesto químico que tiene estructura cristalina y que se ha formado como resultado de procesos naturales. Los minerales se agregan unos a otros para generar los cuerpos sólidos que conocemos como rocas. Los minerales que forman las rocas pueden ser diferentes, aunque algunas rocas tienen solo minerales de un mismo tipo. En la superficie de la Tierra podemos encontrar una gran variedad de rocas, muy diferentes entre ellas en función de qué procesos geológicos han intervenido en su formación. ¿Pero podemos agruparlas de alguna forma? En términos generales, la mayoría de las rocas se pueden incluir dentro de 3 grandes categorías. Por una parte, las rocas sedimentarias, que se forman en la superficie terrestre. Por otra parte, las generadas en el interior de la Tierra, que son las rocas ígneas, formadas al enfriarse un magma. Y por último, las rocas metamórficas, que son el resultado de la transformación de cualquier otro tipo de rocas. ¡Ah! Así que las rocas se mueven, pero muy despacio, ¿cómo lo hacen? Para comprender cómo las rocas pueden moverse y transformarse unas en otras, tenemos que considerar la estructura de la parte más externa del planeta, es decir, la litosfera, formada por la corteza y la parte superior del manto terrestre, la astenosfera. Esta litosfera no es continua, sino que se encuentra fragmentada en diferentes placas, colocadas sobre la superficie del planeta a modo de un enorme puzzle. Las placas se regeneran constantemente, es decir, tienen zonas donde se produce litosfera, mientras que en el extremo opuesto las placas se destruyen. La generación se produce en unas grandes cordilleras submarinas conocidas como dorsales oceánicas, mientras que la destrucción se realiza en las zonas de subducción, donde la litosfera se introduce en el manto hasta fundirse. Para aproximarnos a los diferentes procesos que generan rocas en la Tierra, podemos utilizar un esquema simplificado dentro del marco de una de estas zonas de subducción. En este contexto, se puede definir el ciclo de las rocas, que constituye una serie circular de procesos que explican cómo las rocas pueden transformarse unas en otras. Entonces, ¿me vas a explicar el ciclo de las rocas? El ciclo puede comenzar con las rocas preexistentes, ya sean sedimentarias, ígneas o metamórficas, que se encuentran en contacto con la atmósfera terrestre. Los agentes geológicos externos, como la lluvia o el viento, desmenuzan y disgregan las rocas de la superficie, convirtiéndolas en sedimentos. Vale.
Un material que hasta el día de hoy se sigue utilizando en la construcción de un inmueble es la piedra. Esta se puede utilizar tanto dentro de la construcción como fuera de ella, presentando características decorativas únicas en su tipo. Vamos a ver en la siguiente nota las aplicaciones que tiene la piedra en las construcciones. A lo largo de la historia, la piedra ha sido un material de construcción esencial en la arquitectura y la ingeniería, y es motivo de curiosidad para muchas personas. Las casas de piedra nos trascienden, son testigos de nuestro paso por la vida. Estas tienen un atractivo o un encanto del cual pocos pueden decir que no advierten. Lo perdurable está dado por el material, y en buena medida, el mismo condiciona la forma de la casa. Combinando lo inerte con lo vivo y derivados de la naturaleza, así se logran casas de piedra singulares, pintorescas e incluso fascinantes. La piedra se utiliza desde tiempos muy remotos. En realidad es un material de origen natural. Basta con ver Machu Picchu o algún resto arqueológico, nosotros nos damos cuenta que la piedra en la construcción y por ende en la arquitectura viene siendo usada con mucha antigüedad. La piedra es un elemento sólido y resistente, con 1000 caras y una alta versatilidad. Hoy por hoy la piedra tiene múltiples funciones, desde servir como elemento decorativo o ser la base de la mayoría de las construcciones arquitectónicas, o por otro lado, estar muy presente en el arte moderno. Ahora en la actualidad tiene muchas aplicaciones, tanto en procesos de cimentación, en texturas de enchapes, tienen muchas aplicaciones. Nos ponen la piedra a nuestro alcance, es decir, hay una diversidad de productos que nosotros podemos usarlos ya en el interior de nuestra casa. Como materia prima, la piedra se extrae generalmente de canteras y explotaciones mineras a cielo abierto. La piedra propiamente, nosotros al sacar de una roca vamos a tener diferentes tipos de piedra. Primero se extraen grandes trozos y luego se labran y trocean. Para la adecuada utilización de piedra se han de conocer algunas de sus propiedades básicas, tales como la apariencia, estructuras, resistencia, peso, dureza, tenacidad, porosidad y absorción, erosión, trabajabilidad, resistencia al fuego, densidad, conductividad térmica, entre otras características que ésta presenta. Como una de sus características principales es que tiene una elevada consistencia. Se adapta en todas las condiciones en construcción, según los requerimientos y necesidades. La piedra propiamente es un material bastante resistente. Si bien es cierto que tiene unas ventajas en cuanto a la durabilidad, nosotros no podemos decir que con el tiempo, con el uso, se va a desgastar, porque la piedra tiene una durabilidad muy extensa. Tiene muchas cualidades positivas, porque dar textura a una pared, define el espacio. Depende del tipo de piedra que se utilice, me va a dar, digamos, lo que define mi espacio, ya sea para un comedor, para una sala. La piedra es considerada como uno de los materiales de la construcción más antiguos. Puede utilizarse como revestimiento tanto en el interior como en el exterior de las casas, ya que aporta texturas y otorga volumen, genera sombra, presenta una gama de colores y formas naturales y su ubicación debe estar relacionada con el diseño elegido, para que finalmente pueda resaltar aquel sector de la casa y adquirir el protagonismo que se merece. La utilización de la piedra depende de la naturaleza del trabajo, tipo de estructura en la cual se va a utilizar, disponibilidad y costo del transporte. Como material estructural, las piedras más utilizables son el granito, gneiss, arisca, caliza, mármol, cuarcita y pizarra. El uso de la piedra nosotros lo podemos tener desde los cimientos, es decir, forma parte de la estructura de una edificación. Existen 3 formas para usar la piedra. Número 1, como elemento resistente. Se conoce como mampostería, basada en su estabilidad, en la disposición de las distintas piedras
para que se asienten entre sí y además se coloquen con piedras pequeñas llamadas ripios. También tenemos como elementos decorativos, también se puede utilizar la piedra, ¿no? La piedra hay diferentes tipos para cada cliente. Es decir, si no tenemos una preferencia por el estilo rústico, hay piedras específicas para eso. Podemos usar la piedra como una forma de materia prima para la fabricación de otros materiales, ¿no? Hablar de la clasificación de la piedra es un tema bastante amplio, puesto que hay diversas formas de obtenerlas y por ello estas se pueden dividir en naturales y artificiales. Tenemos dos tipos de piedras, las piedras naturales y las piedras no naturales, ¿no? Entre las naturales tenemos el granito, tenemos la tipo pizarra, también tenemos la que se utiliza mucho, que es la tipo mármol, la roca mármol. También tenemos la tipo arenisca, que es una roca sedimentada, usada en construcción. Ahora, el otro tipo de piedra es las piedras no naturales, ¿no? Entre esas tenemos el ladrillo. Después contamos una piedra no natural, es el hormigón. Bueno, realmente la piedra ahora en la actualidad es un elemento netamente, se está utilizando mucho tanto para cimentaciones, para elementos decorativos, y sí se los recomiendo porque tiene una durabilidad eterna y existen ahora mucha variedad en el mercado. Tenemos diferentes tipos para escoger, simplemente sepamos escoger, ver en nuestro ambiente y no tratemos de poner lo que más nos gusta, ¿no? Siempre es bueno definir un estilo y ver el producto que mejor nos parezca, que caiga con el ambiente que vamos a usar. A pesar de ser un material frío pero muy noble, la piedra está siendo cada vez más usada para darle protagonismo a nuestros espacios. En esta segunda presentación de aglomerados pétreos artificiales vamos a ver ejemplos de estos materiales. El primero, el más común de ellos, es el bloque de construcción, conocido también como bloque de hormigón. Estos bloques, de distintas formas, se puede lograr alguna expresión arquitectónica o plástica bastante interesante. Vamos a ver algunos ejemplos de uso que hacen que este material, que muchas veces se piensa para viviendas de poca calidad o de muy bajo costo. Bueno, acá tenemos ejemplos de viviendas importantes y que con una gran expresión arquitectónica. Otro grupo son los bloques para pavimentos, conocido también como intertrabados, principalmente por este modelo, que es el que con su forma va trabando uno con otro. Otro grupo son los caños de hormigón. Los diámetros y largos de estos caños pueden ser variables. Aquí otro material que se hace con esta tecnología son las cámaras. Otro grupo son materiales más nuevos, que son los bloques de hormigón celular o hormigón gaseoso, también se los conoce así, y es simplemente un mortero que tiene poros artificiales dentro de la mezcla, que se logran utilizando aditivos especiales. El aditivo es un material similar a un detergente que cuando entra en contacto con el agua empieza a hacer burbujas y hace que tengamos, como vemos acá en la parte ampliada, un material con una alta porosidad. Y ya para finalizar, vamos a incluir dentro de este gráfico el último de los materiales, es el de materiales cerámicos.
También vemos cómo han ido perdiendo importancia de 1000 a.C. a la mitad del siglo pasado, cuando los metales eran los dueños y señores, a volver a adquirir importancia a mitad del siglo pasado a la actualidad. En un principio podemos hablar simplemente de la piedra, del sílex, la piedra como elemento constructor principal, el sílex para la fabricación de herramientas. Más adelante apareció el vidrio, el cemento, los cerámicos refractarios soportan altas temperaturas, el descubrimiento del cemento Portland, la sílice fundida, las pirocerámicas, las cerámicas tenaces que soporten impactos, como último avance en todo este mundo de los cerámicos. En definitiva, podemos observar cómo la evolución de los materiales ha ido sujeta a cambios históricos importantes, pero la tendencia actual es a dejar de, en cierta forma, a conseguir propiedades de los materiales que hagan que todos se homogenicen en cuanto a peso específico. Las tendencias actuales las podemos resumir en varios puntos. Piedras. Con ellas comenzó la tecnología. Curiosamente, también las piedras fueron parte de uno de los últimos hitos de la carrera tecnológica del siglo XX. Piedras, pero no de este planeta. En julio de 1997, la Mars Pathfinder se convirtió en la primera nave lanzada desde la Tierra para posarse sobre la faz de Marte, estudiando la atmósfera y la superficie. Ese es uno de los capítulos más recientes de la historia de la tecnología y de los materiales. Una historia que el hombre inició hace más de 2,5 millones de años, cuando en algún lugar del África comenzó a golpear 2 piedras e insospechadamente abrió el camino de la evolución tecnológica de la humanidad.